¿Qué crees? Te tengo una noticia buenísima. Y es nada más y nada menos que un pajarito me contó que Dios no se ha cansado de ti y que no, tampoco ha renunciado al plan que empezó contigo y que si de algo tenemos que estar seguros es que el que empezó la buena obra en ti la va a terminar hasta que esté perfecta. Porque Dios no deja las cosas a medias y mucho menos si se trata de ti, que es la persona a la que más ama. Y si no me crees, pregúntale a Jesús cómo se llama esa persona por la cual subió la cruz. Te aseguro que lleva tu nombre. ¿Y sabes por qué me dijo esto Dios? Porque hace unos días estaba en la mañana preparándome algo de comer en la cocina, cuando de repente se me vinieron a la mente un montón de personas con las que he platicado y que me han contado cómo ha ido su relación con Cristo, cómo les va en las metas que se propusieron, en los hábitos que tratan de dejar, en los pecados que a lo mejor ya no quieren hacer, que quieren rendir su vida para ser transformada. Y me doy cuenta de algo muy curioso, y es que la mayoría de las personas, si no es que todas, tienen el mismo problema. Y que incluso ahora que ellos ya me han contado tantas cosas, me doy cuenta que yo también tuve ese problema. Y es que parece que cada vez que queremos cambiar algo en nuestra vida, algo que realmente es muy importante para nosotros, todos tenemos una lucha contra los sentimientos de frustración, de culpa y hasta de vergüenza. Y uno dirá, bueno, ¿por qué pasa eso, no? ¿O por qué es que todos tenemos ese patrón cuando las cosas a lo mejor se ponen un poquito más difíciles para que logremos ser lo que queremos ser? Y es que no nos damos cuenta que precisamente estamos en un proceso, que es una transformación que toma tiempo para que nosotros podamos ver resultados reales y duraderos en nuestras vidas. Y justo me estaba acordando cuando empecé mi caminar con Cristo, cuando lo empecé a conocer y me daba cuenta de qué le gustaba, qué no le gustaba. Y de la nada, ya sabes, quieres hacer 1000 cambios en tu vida. Y yo decía, necesito hacer muchas, pero muchas transformaciones en la mía, en mi carácter, en la forma en la que tomo decisiones, en pecados que yo ni siquiera sabía que eran pecados, pero que tenía que dejar de hacer, cómo me relacionaba con mis amigos, cómo me relacionaba con mi familia. Entonces, uno piensa, bueno, voy a cambiar, voy a ser mejor persona, ya no me voy a enojar, voy a perdonar. Y al principio parece muy fácil cuando tomas la decisión, pero en el camino, cuando se presentan las pruebas donde, por ejemplo, alguien te ofende y tú tienes que perdonarlo, si fue una ofensa pequeñita, bueno, sientes que ya ganaste una batalla, pero si se trata de una ofensa que de verdad te hirió, que te lastimó, y tienes que volver a ver a esa persona o recuerdas lo que pasaste con esa persona y todavía te duele, empiezas a sentir como que no es tan fácil alcanzar la meta que te propusiste. Y en mi caso, una de las metas más importantes o una de las primeras metas que quise poner en Cristo fue mejorar mi carácter. Y yo la verdad pensaba, bueno, eso es una meta fácil porque basta con que le sonría a todo el mundo, con que les hable bonito, porque con eso yo voy a mejorar. Pero la cosa se ponía difícil cuando yo no tenía a lo mejor el dominio o la paciencia para aplacar mis emociones, cuando yo no estaba de acuerdo con algo, o cuando alguien me contestaba de forma grosera, porque por alguna razón yo me imaginaba que cambiar mi carácter sí era solamente ser feliz, ser buena gente con los demás, pero no había tomado en cuenta la variable de que hay personas a mi alrededor que yo no puedo controlar la forma en la que hablan, ni la forma en la que actúan, ni la forma en la que piensan. Y justo eso era lo que se me salía de control, horrible, horrible, horrible. Entonces, cuando alguien era grosero, cuando alguien se expresaba de una forma dura conmigo o con alguien a quien yo quería, recuerdo que era muy difícil para mí aguantarme el enojo y luchar contra eso y tratar de no ofenderme con esa persona. Pero bueno, con el paso del tiempo me di cuenta, no se trataba tanto de aguantar o suprimir mis emociones, sino más bien ir viviendo cada situación de la mano de Jesús y llevándole todo lo que yo sentía a sus pies, platicar con él sobre todas las cosas. Entonces, ciertamente, cuando se te presenta algo que está fuera de tu control y llegas a fallar y llegas a romper la promesa que te hiciste a ti mismo o que le hiciste a Dios,
pues te puedes sentir culpable, te puedes sentir triste, decepcionado de ti mismo. A lo mejor la primera vez que te llegas a equivocar. Pero hay luchas que son tan difíciles que llegamos a equivocarnos varias veces tratando de ser mejores personas. Hay hábitos, hay pecados que son difíciles de rendir. Y cuando nosotros caemos, cuando erramos y no los hemos sacado completamente de nuestras vidas, llegamos a sentir que le estamos fallando a Dios. Y esa misma sensación genera sentimientos de culpa, de frustración, de vergüenza, sentimientos bien feos de derrota. Y el problema es que cuando cometemos errores repetidamente, esos sentimientos en vez de que maduren y se vayan yendo de nuestras vidas, siguen apareciendo como señalándonos que hicimos algo mal, que no cumplimos con la promesa que nos hicimos a nosotros y que mucho menos se la cumplimos a Dios. Y son cosas que te hacen sentir muy señalada. Y a veces esos pensamientos se disfrazan de tu misma voz y parece que tú mismo te estás señalando, que tú mismo te estás culpando, que tú mismo eres exigente contigo. Pero primero quiero decirte algo muy importante. Todo sentimiento de culpa, toda sensación de que eres acusado por alguien no viene de ti y tampoco viene de Dios. El sentimiento de estar siendo señalado viene del diablo porque él es el acusador y la Biblia lo dice. Cuando Dios quiere que tú te arrepientas, no te va a hacer sentir culpa. Tampoco te va a dejar en un mar de lágrimas sin que cambies. Va a llegar con un cambio de mente a ti para que realmente tú puedas hacer las transformaciones necesarias en tu vida. Tomando todo esto en cuenta, me estaba acordando de que justo cuando yo me puse la meta de querer ser una mejor persona, de mejorar mi carácter, me acuerdo muy claro de una vez que estaba yo en la calle con una persona. El caso es que no estábamos de acuerdo en algo y yo me molesté, ¿no? Bueno, la persona X, o sea, ella se le olvidó, pero yo seguía enojada. Y de repente voltea, me habla y yo le contesto súper mal, así bien golpeado, bien duro. O sea, no le dije ninguna grosería porque no hablo con groserías, pero sí la mirada y la forma en la que le hablé lo dijo todo. Entonces la persona se me quedó viendo así como de, ¿por qué hiciste eso? Y yo, en ese momento, me acordé de que le acababa de decir a Dios, ya no me quiero enojar, ya no quiero ser así. Y apenas hice eso, de verdad, en serio, no sé cómo, no te miento, pero me llegó a la mente todos los días que estuve en mi tiempo de oración diciéndole a Dios, Señor, pon de tu amor, pon de tu paciencia en mí. Gracias por ayudarme a que cada vez yo sea una persona más pacífica. No sé, todas estas oraciones que le hice a Dios sobre esta meta en específico y la acaba de regar. Y me sentí horrible, me sentí súper culpable. Primero porque dije, Dios ya me vio. Luego porque dije, ya lastimé a esta persona, estábamos en buen plan y ahora ya la herí y me toca pedir perdón. Pero no solo me toca pedir perdón, me toca cambiar de verdad y ahora ¿cómo le hago? El caso es que llegué a mi casa súper cansada ese día, súper triste y ya la verdad era cerca de la hora en la que suelo hacer mi devocional, que eran como las 7 8 de la noche. Entonces dije, no, o sea, no voy a hacer mi devocional, o sea, ¿con qué cara? ¿Cómo voy a acercar a Dios si la acabo de regar? Le acabo de decir a la mañana que me acompañe en ese día, que le entrego mi día, que todo lo que voy a hacer es para Él y la voy regando de esa manera. O sea, no, la verdad, no tengo ganas. Y aparte tengo la suerte de que seguro abro la Biblia y me va a salir algún tema de no ser un pesado, no ser un grosero, de aprender a controlarte, de que Dios odia a los que son orgullosos, a los que no controlan sus sentimientos, no sé. Ideas que me hice y dije, ya sé lo que me va a decir, que otra vez volvió a fallar, que cómo puede ser con tantos años, que si estaba en oración, no sé, me hice muchas ideas sobre lo que posiblemente Dios me iba a decir. Y también entró la posibilidad de que, y eso en el mejor de los casos, porque quién sabe si me hable, ya como me equivoqué una y otra con la misma cosa, no sé si Dios quiere hablarme la verdad, no creo que le hable así a la gente como yo. Entonces, estaba súper triste de que ya me voy a dormir, voy a buscar mi pijama, X. En eso, mi teléfono suena con una notificación.
Y era el de la notificación de la Biblia, así como de que, listo para hacer tu devocional hoy. Y yo, no, hoy no. Pero de repente me dio como curiosidad. Dije, bueno, si hiciera mi devocional, ¿qué tema tocaría hoy? Si en dado caso lo hubiera hecho. Y entonces abro la Biblia y vi que justo el tema hablaba de cómo tener armonía unos con otros y de que Dios siempre te está escuchando, que Dios está contigo y que la única forma en la que Él pueda estar lejos es si tú no lo aceptas, si tú no quieres estar cerca de Él. El caso es que el texto no era para nada condenatorio, lo cual me quitó un peso de encima. No me acusaba, lo cual también me dio muchísima confianza para seguir leyéndolo. Y no es porque Dios no lo pueda hacer, no pueda regañarme o corregirme. Obviamente lo puede hacer porque es Dios, pero en ese momento la palabra hablaba precisamente de la situación que yo estaba viviendo, de una lucha y de que es importante tenerme paciencia porque pues Dios me tiene paciencia. Pero más allá del mensaje que en su momento fue muy importante para mí, me ayudó a disculparme con la persona y a entender que pues yo tenía que cambiar, pero tampoco tenía que ser tan dura conmigo misma. Me di cuenta de algo que se me quedó grabado por muchísimos años, y es que, siendo sincera, yo estaba segura de que no merecía escuchar la voz de Dios, que no merecía que Dios me hablara porque yo acababa de fallar. Y ni siquiera había hecho alguna oración para que Él me hablara, cuando Él de repente se acercó a mí y me habló, cuando yo me sentía súper culpable y me sentía muy mal por lo que había hecho. Sí sentía que yo quería cambiar, claro, el sentimiento de arrepentimiento, pero estaba siendo tan dura conmigo misma, yo solita me estaba negando a la presencia de Dios. Y Él, tan dulce y tan lindo como siempre es, se acercó y me habló a mí cuando yo estaba segura que no iba a ser mi devocional ni mi tiempo de oración. Cuando me habló tan claramente a través de ese texto, yo dije, wow, o sea, de verdad, Dios no tiene la necesidad de andar buscando a una persona que, que dice que no lo va a buscar. Él no tiene ninguna necesidad de hacer algo así. Pero aquí está la prueba de que Él me está hablando y que por alguna razón, que a lo mejor ahorita no comprendo, yo le importo y le importo mucho, incluso cuando la riego, cuando cometo errores. Y cuando decido alejarme de Él, Dios no me deja ir tan fácilmente. Y para mí fue un tremendo regalo que Él me hubiera hablado en ese momento. De verdad, yo no esperaba que Él lo hiciera. Y la verdad no me esperaba que Él fuera tan dulce y tan tierno para explicarme y hacerme entender que yo estaba mal. Si no hubieran sido por esas palabras tan amables y amorosas, quizá nunca lo hubiera entendido. A lo mejor otras personas lo entiendan con regaños y con palabras bien duras o fuertes, pero yo creo que la mayoría les gusta que les expliquen y que les hagan entender verdaderamente por qué están equivocados. Y no porque te vaya a convencer una persona, sino porque te va a convencer el Espíritu Santo. Él tiene la información suficiente, los argumentos suficientes para que podamos entender. Y lo puede hacer Él directamente con nosotros o lo puede hacer a través de alguien. Pero me impresionó muchísimo eso y nunca lo olvidé. Y me di cuenta de algo. Quizá si desde un principio yo hubiera llegado a casa con la intención de buscar a Dios, aun cuando yo me equivoqué, me hubiera ahorrado bastantes horas de frustración, de enojo conmigo misma y quizá de cansancio espiritual, porque de todas formas Él me iba a hablar. Y justo así es como le está pasando en este momento a miles y millones de personas en el mundo, que fallan con una meta que tenían puesta en Cristo, con una meta que dijeron voy a ser mejor para Él, pero que llegan a sentirse tan culpables, a sentirse tan avergonzados, que ellos no se separan por una hora, un día, un mes, se separan años y si no es que toda su vida, solamente porque se sintieron avergonzados, porque se negaron a sí mismos la posibilidad de encontrar paz, de encontrar consuelo y la completa seguridad de ser perdonados. Porque cada vez que nos negamos a la presencia de Dios, aunque sea para darnos un breakcito de que, a ver, voy a respirar y ahorita que se me baje el enojo, o ahorita que no sé, quiero llorar a gusto unas 3 horas más y ahorita busco a Dios. El cual sea que sea nuestra esposa,
Siempre que decidamos alejarnos de Él, nos alejamos de la presencia que nos puede traer plenitud, de la presencia que nos puede traer libertad y que nos quita ese horrible sentimiento de culpa. Entonces, me puse a orar después de recordar todo esto y le decía a Dios, papá, ahorita hay muchísima gente que está esforzándose por cambiar de verdad, que está esforzándose por dejar un mal hábito, por dejar de pecar, algo en específico que quiere cambiar en su vida, pero que fallan una y otra vez y que debido a sus repetidos errores les da muchísima vergüenza acercarse a ti. Entonces, papá, ¿aquí qué te gustaría decirle a todas esas personas que en este momento necesitan una luz en su camino, consuelo o un motivo más para seguir adelante? Y lo primero que me hizo saber Dios es que Él no quiere que sigas siendo un tirano contigo mismo, que dejes de ser tan duro y tan exigente, culpándote, hiriéndote, criticándote, cuando Él ni siquiera ha levantado un juicio en tu contra. Luego, que identifiques que toda voz de culpa no viene de Él, que Él no te señala de esa manera para que vayas a arrepentimiento, que la culpa viene del diablo, porque Él es el acusador y así está escrito en la Biblia. Y que tú no debes de tomar ese papel contigo mismo en ningún momento. No quiere decir que siempre seas un condescendiente con los pecados, pero no tienes por qué lastimarte. No tienes por qué ir tu propio corazón y ser tú mismo la fuente de tu dolor. Y lo que me dijo después es que Él quiere que te aferres con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas a un salmo que Él escribió para ti, donde dice en el Salmo 34:5, miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzará. Fíjate que me llama la atención que creo que todos tenemos la idea de que Dios está observando todo el tiempo y que nos está viendo todo el tiempo. Pero en este salmo Dios nos está diciendo, no se trata de lo que yo en este momento estoy viendo, sino se trata de que en este momento en el que tú pecaste, en el que tú te equivocaste, en el que cometiste un error, no pienses en que yo te observo, sino más bien cambia tu forma de ver las cosas y mírame a mí. Quiero que tú puedas contemplar mi rostro, quiero que puedas contemplar quién soy yo, quién es este Dios que dio la vida por ti, quién es este Jesús que derramó su sangre para que tú puedas sentir paz, para que tú puedas sentir cobertura, para que tú puedas ser libre. Dice Dios que en el momento en que nosotros volteamos a verlo a Él, se nos va a quitar la vergüenza, ese peso de culpa terrible que se siente cada vez que fallamos. Dios te promete que si tú corres a verlo a Él, no vas a estar cargando con eso. Y además de que no vas a estar cargando con eso, vas a estar más cerca de lo que tú realmente quieres ser, ¿no? A lo mejor tu meta es perdonar y te ofendiste con alguien, pero volteas a ver a Jesús y entonces comienzas a ver a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, a un Dios que tiene tanto amor que no se guarda las ofensas. Y dices, bueno, estoy viendo a mi Dios, creo que puedo ser un poco más como Él y dejo pasar esta ofensa. Perdono. Quizá tienes un mal hábito, dejas un desastre cuando te despiertas en la mañana en tu cuarto, no lo limpias, ni siquiera doblas tu cobija, pero ves a un Dios que siempre hizo las cosas de forma ordenada, que toda la creación tiene un sentido y que todo está perfectamente acomodado y se ve precioso. Y entonces te acuerdas de que Dios es así, porque lo estás observando a Él, y volteas a ver tu cama y dices, bueno, creo que vale la pena empezar a tender mi cama el día de hoy. Cosas sencillas o complejas, lo que sea que tú te hayas propuesto cambiar en tu vida, si miras a Jesús, vas a poder lograrlo. Si miras a Jesús y a lo mejor erraste, te equivocaste, volviste a caer en ese pecado, pero de verdad tu meta no ha cambiado, que es ser diferente, Dios va a limpiar todo lo que estorba, toda la vergüenza, todo sentimiento de derrota. Él lo va a quitar para que se allane tu camino y puedas ir más rápido hacia esa meta. Y lo más importante de este mensaje es darnos cuenta de que todo aquel que se oculte de la presencia de Dios, todo aquel que decida conscientemente no voltear a verlo, pierde automáticamente la oportunidad de ser libre y de ser perdonado. ¿Y sabes dónde podemos ver esta enseñanza claramente reflejada en una historia de la Biblia? Es en Génesis 3 con Adán y Eva,
Todo el mundo sabe acerca de ellos, cómo fue que cayeron, cómo fue que fueron engañados, pero más allá de eso, cómo es que ellos toman una decisión que cambia sus vidas para siempre. Y vemos que en el principio de la historia, Eva tiene un encuentro con la serpiente, la cual por alguna razón se presenta con increíbles dotes argumentativos, con una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad para articular argumentos de tal manera que podía convencer a una persona de hacer lo que ella quería y a su vez que esa persona convenciera a otra de pecar. Y entonces la historia se pone buenísima porque la Biblia narra que aparece Dios en escena y se empiezan a escuchar sus pasos porque Él está buscando a sus hijos y se acerca a Adán y empiezan a conversar. Y algo que me llama mucho la atención es que están conversando, pero a Adán en ningún momento se le ocurre hablarle de lo que acababa de hacer. Obviamente Dios ya lo sabía, pero le estaba dando un tiempo para que él se sintiera cómodo, para que él tuviera la confianza de poder confesar que se había equivocado, que había metido la pata, que le había hecho caso a su esposa. No sé, muchas cosas que pudo haber dicho Adán, a lo mejor no lo tenía con unas palabras claras para explicarle que estaba arrepentido, a lo mejor no conocía la palabra arrepentimiento todavía, pero había algo en su corazón que le incomodaba. Y a Adán nunca se le ocurrió mencionar ese tema, perdiendo así la oportunidad de ser perdonado por Dios. Ante los ojos de Adán estaba la creación maravillosa de Dios, estaba Eva, a quien puso como su compañera. Lo conocía perfectamente, pero decidió no mencionar el tema de que había pecado, que se había equivocado con él. Y una cosa lleva a la otra hasta que el pecado sale a la luz. Y entonces Dios se molesta muchísimo. Y lo primero que hace, yo creo que es algo que no hay que pasar desapercibido, es un detalle chiquitito, pero que como conocemos también la historia, a veces no le ponemos atención. Y es el hecho de que Dios se acerca a maldecir a la serpiente. Y uno dice, ah, sí, ya me lo sé, maldice a la serpiente y luego a Adán y a Eva. Sí, sí, eso es lo que ocurre. Pero hay que darnos cuenta de algo muy importante. Primero es que Dios estaba tan molesto que le dice a la serpiente en Génesis 3:14, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Fíjate, cuando Dios hace algo, las cosas no son por casualidad. Cuando vemos algo en la Biblia, no es casualidad, ni siquiera el acomodo en cómo está escrito. Entonces, lo que está pasando aquí primero es que Dios maldice a la serpiente enfrente de Adán y Eva. Ellos están observando a un Dios molesto, a alguien que no soporta el pecado y que todo pecado tiene consecuencias. Se lo está diciendo a la serpiente y ellos son testigos en ese momento. ¿No crees que esta era una segunda oportunidad para que Adán y Eva se pudieran arrepentir? Porque están viendo cara a cara a Dios cómo está dando todas las consecuencias a la serpiente, cómo la maldice, cómo le está hablando tan duramente. Yo creo que en ese momento podrían haber dicho, no hombre, no, esto sí está fuerte, esto va en serio, hay que hacer algo para que Dios nos perdone, que no nos diga las mismas cosas que le acaba de decir a la serpiente. Pero no, por alguna razón, Adán y Eva se quedan callados, imitando la actitud de una serpiente que solamente habían visto una vez, con quien habían conversado una vez, y que por cierto, Adán ni siquiera había hablado con ella. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que en la Biblia nunca está narrada una respuesta de la serpiente. ¿Y sabes qué? ¿Cómo puede ser que la serpiente, quien se presentó con una gran capacidad de hablar, de convencer en el principio de la historia, cuando esta historia está terminando, simplemente se queda callada, no dice nada? Y yo decía, bueno, ¿por qué no dijo nada? Y muchas cosas vinieron a mi mente, ¿no? Por ejemplo, pues le dio miedo ver a Dios enojado. Luego dije, no, no creo que le haya dado miedo. Y luego pensé, quizá estaba tan enojada que se quedó sin palabras. Pero ¿sabes qué? Reflexioné un poquito más, le pregunté a Dios y el Señor me hacía ver que la serpiente no dijo nada, porque ella ya sabía que estaba condenada. Ella no tenía nada que perder. En cambio, Adán y Eva sí tenían absolutamente todo que perder. La presencia de Dios, la forma en la que vivían, la plenitud, la confianza, el no sentirse avergonzados, culpables, el ser libres.
Ellos decidieron guardar silencio y ese silencio no solamente marcó sus vidas, sino que afectó la vida de todas sus generaciones. Y a diferencia de Adán y Eva, tú y yo tenemos que tener bien claro que nunca es tarde para pedirle perdón a Dios, que nunca va a ser tiempo perdido, aunque nosotros hayamos ido repetidas veces a su presencia con el mismo error, con el mismo pecado, jamás va a ser tiempo perdido para Él, y mucho menos para ti, porque cada vez que estás en la presencia de Dios, algo está cambiando en tu interior, en tu exterior, en tu propia vida y en la vida de todas las demás personas que están junto a tú. Y una prueba de esto es que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es la historia, o más bien es la evidencia de un Dios amoroso que una y otra vez está buscando a su pueblo a pesar de sus errores, para que puedan estar juntos, para que puedan amarse el uno al otro y para que su pueblo pueda encontrar la plenitud, el propósito, la felicidad en su presencia. Entonces nosotros no tenemos por qué avergonzarnos y decidir alejarnos de Dios porque así nos vamos a sentir mejor. La verdad es que es una mentira. La única forma en la que nos vamos a sentir más plenos, en la que nosotros vamos a tener paz, es estando cerca de Él. No hay otra forma. Y sé que para Dios es muy importante que tú sepas este mensaje, que tengas bien claro que Él siempre va a tener los brazos abiertos a ti, que no te creas la mentira de que eres indigno de Él porque te equivocaste. Porque, ¿qué crees? Absolutamente todos somos indignos. Y la única razón por la que podemos acercarnos a su presencia, por la que podemos hablar libremente con Él, es por un hombre que hace más de 2000 años subió a la cruz y pagó por nuestros pecados, pagó por nuestros errores, pagó por todo lo que nosotros le debíamos al Padre. Y gracias a Él, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, cuando declaramos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Dios y Salvador, es la razón por la que esa distancia entre Dios y nosotros se rompe. No hay nada que podamos hacer para anular un pacto que costó la sangre de un inocente. La sangre de Dios lo hizo. Y por eso hoy quiero orar por ti, quiero orar por tu corazón, porque sé que hay un corazón herido detrás de una persona que se está esforzando por ser mejor. Quiero decirte que lo vas a lograr porque estás del lado del equipo ganador, estás del lado de Dios. Él te va dirigiendo y vamos a orar porque Dios te ama y Dios quiere que continúes y que llegues a ser la persona que realmente eres, la que Él diseñó, no la persona que has sido toda la vida y no la persona que va a heredar los patrones negativos de sus ancestros, ni la persona que el mundo trata de moldear. Porque Dios quiere verte feliz, quiere verte pleno y quiere verte siempre en su presencia. Entonces vamos a orar juntos. Señor, en este día te doy gracias por la vida de mis amigos, de mis amigas que están escuchando este video. Padre, hoy te pido, Señor, que tú sanes ese corazón cansado, ese corazón lastimado, Señor. Límpialos de toda culpa, Señor. Límpialos de toda vergüenza, Señor, con tu sangre preciosa, Padre. Dales la identidad, Señor, que ellos están buscando. Yo no sé si sea una identidad de perdonador, una identidad de mansedumbre, una identidad de amor, una identidad de paz, Señor, que es lo que quieren en su vida, Padre. Pero te doy gracias porque también, Señor, tú estás escuchando ese deseo que hay en ellos, Señor, y les dices que lo van a lograr, que realmente van a ser libres, Señor, que realmente van a ser esa persona que tú diseñaste y que estás poniendo en el deseo de su corazón ser así. Te pido, Señor, fortaleza para todos ellos. Te pido, Señor, que tú puedas ser el lugar seguro donde ellos siempre puedan correr cuando cometen un error. Que no duden que tus brazos ahora mismo están abiertos para ellos, que tus oídos están escuchando sus pensamientos, el latido de su corazón. Te doy gracias porque estás haciendo de cada persona una mejor persona. Y gracias también por enviar ayuda, Señor, en su iglesia, en su familia, Señor, y a todos lados donde ellos caminen. Con tu presencia, Padre. Gracias por sostenerlos y porque todo esto que tú has prometido que va a pasar en ellos va a ocurrir. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias. Amén.